Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre y a quien nos visualiza a través de cualquier otro medio. Es una alegría estar nuevamente juntos compartiendo algunos puntos de vista sobre el tema que más nos interesa, la religiosidad, la búsqueda de trascendencia, la presencia de Dios o la posibilidad de la presencia de Dios en nuestro cotidiano, aunque es un tema muy amplio. Hoy vamos a tocar algunos puntos a raíz de algunos comentarios y conversaciones mantenidas en estos últimos días. Antes de eso, buscamos la disposición, la actitud orante. También podríamos decir reverente ante la presencia o abierta a lo sagrado. En otras palabras, la actitud que nos favorezca permanecer en el centro de nosotros mismos, en el ser que somos. Para eso nos ayuda a respirar conscientemente, suave y profundamente, unas pocas veces. Nos ayuda a relajar el cuerpo, nos ayuda a confiar tanto en la providencia como en nosotros mismos, para dejar salir, expresar aquello que necesita ser comentado, y nos dejamos atravesar por el signo de la cruz. Esa cruz que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Muy bien, veamos algunos temas. El famoso tema del punto de vista. El punto de vista, aún más en temas religiosos o en el ámbito de la religiosidad, es bueno tenerlo en cuenta, no olvidarnos que todos, inevitablemente, nos guste o no nos guste, miramos desde un cierto lugar. Ese lugar es uno mismo. Yo miro desde mí. No puedo mirar desde allá. Desde la cocina para acá no puedo mirar. Puedo mirar desde acá. Esta situación de mirar desde un punto de vista implica mucho más que la mirada ocular, que el sentido físico de la vista. Yo miro desde mi historia entera, miro desde mi familia, desde mi situación actual, miro desde la perspectiva que tengo de mi propio futuro, de lo que imagino de él. Es decir, que pasado, el pasado en mí, el presente en mí, que es la situación actual, y el futuro imaginado, consciente o inconscientemente por mí, influyen en mi mirada, la condicionan enormemente. Esto es subjetividad. Influyen las hormonas de este momento, el estado de los órganos del cuerpo, la genética, el país donde vivo y el país desde el cual nací. Todo nos influye para que miremos desde nosotros mismos. Ese nosotros mismos es el punto de vista, el famoso punto de vista. Influye mucho en la configuración de nuestro punto de vista lo que pretendamos, por ejemplo, respecto a este tema de la religiosidad, de la trascendencia, de la búsqueda de lo sagrado.
Lo que pretendemos cuando miramos, eso influye, y mucho. Por ejemplo, en una conversación todos tenemos experiencia de ver hablar a alguien, supongan una reunión familiar, y empieza a hablar el tío de cierto tema, y nos damos cuenta, no hace falta una particular intuición para ello, de que él está intentando afirmarse a sí mismo mientras habla. Nos damos cuenta, lo intuimos, lo vemos, quizá en su vehemencia, quizá en la rigidez de su mirada, quizá en la forma en que discute con quien se le opone. ¿Mm? Todos tenemos esa comprensión y nos pasa a nosotros mismos también. Nos hemos visto afirmándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿y esta búsqueda de afirmación de dónde deriva? De lo que me está pasando en ese momento. Y, para no alargarme, eso configura también mi punto de vista. O si me estoy defendiendo de algo, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema de la religiosidad, con más razón, es un tema que nos importa tanto a todos quienes estamos en esto. Entonces, veamos dos ejemplos. Uno que ya les he mencionado, seguramente lo han visto en vídeos de fenomenología o en algún comentario. Nosotros somos un proceso espiritual. Tú, yo, aquel, el de más allá. Ese proceso espiritual lo podemos visualizar metafóricamente como un camino. Este camino, por supuesto, tiene distintas etapas. La de tal pueblo, la del otro pueblo, como el camino de Santiago, ¿no? Distintas etapas en las cuales me alojo, en las cuales descanso, en las cuales aprendo y restauro fuerza. En cada etapa del camino se ven diferentes paisajes. Esto es inevitable. Entonces, yo te llamo por teléfono, por el móvil y te digo, ¿estás tú en el camino de Santiago? Tú me dices sí, pues yo también. ¿Qué ves tú? Pues yo veo la Catedral de Burgos y el otro ve un campo en Galicia, un campo de color amarillo con un cielo muy azul. Ambos están en el mismo camino viendo distintos paisajes porque se ubican en diferentes puntos de ese proceso espiritual. Ya lo explicábamos alguna vez con la alegoría de la montaña. Imaginen que la cumbre a la que todos nos dirigimos es Dios, o la unión con Dios, la deificación del hombre, recobrar la naturaleza original o la paz profunda. Todos vamos hacia esa cumbre, pero lo hacemos a través de diferentes senderos, de diferentes caras del monte. Entonces, hay gente que asciende a la cumbre a través del budismo, gente que asciende a través del sufismo, del islam, otros por el judaísmo, por el cristianismo en sus diversas vertientes, y así siguiendo con muchas religiones, métodos, espiritualidades, caminos. E incluso van hacia la misma cumbre quienes ni siquiera hablan de religiosidad ni de trascendencia y a quienes parece no interesarles. Van por otros senderos. A lo mejor no están claramente delimitados, pero el proceso espiritual que somos inevitablemente nos va llevando hacia el mismo punto a todos. Todos los caminos conducen a Roma, se decía en la época del Imperio. Todos los caminos nos conducen de regreso a la fuente de la cual provenimos, Dios. Entonces, esta diferencia en lo que vemos, según la altura de la montaña en la cual nos encontremos ascendiendo
Y según el sendero, la cara, norte, sur, yo estoy ascendiendo por la cara oeste. Según estas diferencias será el paisaje que visualicemos. Discusiones en torno a esto, cuando se pretende decir que mi camino y mi paisaje es lo verdadero en contraposición a tu camino y tu paisaje, es estéril. ¿Por qué es estéril? Porque los dos tienen razón, desde dónde lo están viendo. Pero este relativismo en función del punto de vista puede molestarnos porque nos deja en una aparente situación de incertidumbre. ¿Pero será mejor el paisaje que está viendo el otro? ¿Será más fácil o más adecuado ese sendero? ¿Me llevará antes a la cumbre? Esta perplejidad o esta incertidumbre es propio de quien se comunica con gente de otros senderos y no se encierra en una burbuja en sí mismo. El único modo de no entrar en dudas, de no recibir nuevas ideas, de no contrastar la propia fe con otras experiencias, el único modo sería un eremitismo absoluto. Convertirse uno en una mónada, en un aislado, cosa bastante imposible por otra parte, pero que además haría el propio aire espiritual, lo tornaría en irrespirable. Es necesario, es necesario revisar los fundamentos de la fe de cada uno, porque si la fe tambalea, cuando escucho otras ideas, otros puntos de vista, hay al menos dos posibilidades. O mi fe está fundada solo en un terreno conceptual, solo en lo conceptual, en las ideas, en la mente, y por eso se mueve cuando otros conceptos fuertes impactan en ella. Es decir, mi fe no es experiencial. Cuando mi fe no es experiencial, cualquier otro punto de vista la hace tambalear. Y también puede ser que me esté ocurriendo que estoy cambiando de etapa. Los cambios de etapa vital se producen de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la primera juventud y así siguiendo. Se producen no sin crisis. Muchas veces hay crisis, hay dolor, hay fricción en el paso de una etapa a la otra. En el camino espiritual es igual. Cuando estamos llegando a otro punto, puede que se produzcan en nosotros torbellinos, movimientos, alteraciones. Esto implica que es necesario, desde mi punto de vista, que nuestra razón no contradiga nuestra fe. La razón no ha de contradecir a la fe. En otras palabras, tengo que creer en algo que mi intelecto acepte como posible. Si mi intelecto ríe de lo que creo, ahí tengo un conflicto que no se va a resolver fácilmente. O va a ganar el intelecto y perderé aquella fe que tenía, o ganará la fe a un alto costo en la comprensión intelectual. ¿Qué hay que hacer? Compatibilizar razón y fe. Pero lo mejor, adquirir experiencia interior de eso que proclama mi fe. Tengo que adquirir experiencia íntima, verdadera, viva en mí de lo que mi fe proclama. Porque esa experiencia va a ser una gran labor de convencimiento con mi razón. Espero haberme explicado. Sigamos. ¿Y cómo hago para
adquirir experiencia íntima para que mi fe no sea conceptual, sino sea experiencial, para que casi más que fe sea una experiencia cotidiana. He de ser coherente con eso que proclamo, con lo que digo. Nosotros en general creemos tener una fe, pero en realidad tenemos otra, me atrevo a afirmar. ¿Por qué? Porque nuestra conducta desdice lo que proclama la fe. Por ejemplo, muy burdo el ejemplo, si yo creo y digo, al morir el cuerpo, nos vamos al cielo, y el cielo es un lugar donde estamos permanentemente con Dios, en la contemplación de la gloria divina, y se lo pasa muy bien, digámoslo así. Si yo proclamo que esa es mi creencia respecto de la muerte y del más allá, pero me aterro ante una enfermedad o me destrozo en la desesperación cuando va a morir un ser querido, ahí es evidente que aquello que digo creer no lo estoy creyendo realmente, no lo creo experiencialmente, lo creo acá en algún lóbulo del cerebro, una correntada electroquímica de neuronas. Eso es una creencia desde un punto de vista. Esto no quita que sintamos dolor por la muerte o que nos asuste estar enfermos, pero el grado de desesperación o de aceptación nos va a mostrar la profundidad de esa fe que creemos tener. Tenemos fe de que tenemos fe. Creemos tener. Entonces, miro una conferencia, escucho una entrevista, leo un libro, voy a una misa y escucho una homilía, etcétera. Hablo con un amigo. Todos son impactos. Todos los puntos de vista distintos llegan a mí. Si hay una experiencia interna, estos puntos de vista pueden enriquecerte o pueden pasar de largo, decir, bueno, no me interesa, no me ayuda, no lo recibo. Pero si me tambaleo, ahí tengo que revisar. ¿Será necesario un cambio de etapa o tendré que profundizar en la experiencia de mi fe? Bien. Entonces, si quiero que mi fe sea experiencial, he de hacer experiencia de ella. Sí, de sus conceptos, de sus ideas, de su ley, de su conducta ética, etcétera. Es decir, tengo que vivir mi cotidiano según mi fe. Y eso me llevará a que la fe deje de ser solo creencia para que se transforme en experiencia viva, en que yo mismo sea esa fe. Eh, la coherencia implica un pensar, un sentir y un actuar en la misma dirección. Y esto no es sencillo, pero se facilita mucho si mi razón no contradice mi fe. ¿Lo ven? Ahí está el lío, ahí se nos arma el lío muchas veces. Supongan, otro ejemplo. Yo digo, de acuerdo a la escritura, ¿no? El Señor se encarga. Como no soy capaz de hacerme crecer un palmo, ni de hacer crecer mis cabellos, como soy como los lirios del campo, que el Señor me va a vestir, el Señor me va a dar de comer, o como las aves del cielo. Es decir, como la providencia se encarga de mí y de todos, y yo debo dedicarme solo a las cosas del reino, y lo demás se dará por añadidura, pues no he de preocuparme, he de vivir simplemente cumpliendo mi deber de cada momento. Si así vivo, comprobaré el acerto, la verdad de aquellas lecturas de la Escritura. Si vivo así, conforme a ello.
Pero si a pesar de esto que proclamo, vivo intentando controlar las cosas, con ansiedad, con angustia, con apropiamiento, con un afán excesivo, para que no vaya a ser que las cosas vayan mal, no estoy actuando conforme a mi fe. ¿Y esto qué implica? Que mi fe se va debilitando, mi espíritu se aletarga y crece lo que es mental. También la crispación, también la enfermedad, también el conflicto. ¿Mm? Bueno, ya me extendí y bueno, me extenderé. El que no puede cambiar de vídeo o apagarlo. Entonces, en esto de los puntos de vista, entra, por ejemplo, la necesidad de que no nos juzguemos a nosotros mismos ni juzguemos a los demás. Y esto a veces nos ocurre a través de las etiquetas, el etiquetado, la categorización. Por ejemplo, vaya, mi fe es infantil, pues ahí te estás juzgando y la estás comparando con algún parámetro que tú tienes de lo que es ser adulto y de lo que es ser infantil. Alguien desde otro punto de vista podría decir, qué bueno tener una fe como los niños, que no dudan, que se entregan por completo, que eso es lo que recién me faltó decir. Para adquirir experiencia de la propia fe hay que entregarse por completo a ella. Entonces, no juzgar a los demás, ni juzgarse a sí mismo, revisar simplemente la utilidad de mi forma de vivir la religión, por ejemplo. ¿Me está siendo útil al crecimiento, al cultivo del espíritu, a la vida cotidiana? ¿Me siento cada vez más unido a Dios o cada vez en conflicto, cada vez más separado? Evaluar, no juzgarse moralmente por la forma en que cada uno vive la fe. Y etiquetar la fe de los demás o la propia implica un juicio. Implica un juicio de valor que va inserto en la etiqueta. Está metido ahí, como un sobre, como dentro de un sobre, pero no nos damos cuenta. Mucho respeto hacia la propia fe y hacia la de los demás, sabiendo que eso que se manifiesta allí es solo una etapa en un larguísimo y quizá infinito camino espiritual que se continúa más allá de esta vida que conocemos. Por ejemplo, la adultez podría estar dada por la coherencia con la fe que se proclama. Eso sería una fe adulta, podría decir uno. La coherencia en el cotidiano de la fe que proclamo. Podría decir uno, es infantil proclamar una fe y no llevarla a cabo. Solo para mostrar un punto de vista. ¿Qué sería lo mejor? Que cada uno revise y no andar etiquetando las cosas. Bien, ya vamos bien. Los fundamentos de la fe, conceptuales o experienciales. Si tu fe tambalea, puede que estés cambiando de etapa o que necesites revisar el grado de experiencia de esa fe. La razón no debe contradecir a la fe, tienen que ponerse de acuerdo. Y antes hablamos del punto de vista. Acá tomé una nota que dice, si no me entrego a vivir mi religiosidad enteramente, fíjense, si no me entrego a vivir mi religiosidad, mi espiritualidad, enteramente, puede que permanezca cristalizado en una etapa del proceso. Estoy 40 años en la misma situación, con los mismos conflictos de fe, con la misma práctica. Puede que ocurra eso. Si no me entrego a vivir mi religiosidad enteramente, puede que esté oscilando permanentemente entre ideas variables. Ah, me voy a un retiro de sufismo, después me voy a uno de Kabbalah, después paso por
un grupo cristiano, vuelvo al budismo donde estuve hace 5 años. ¿Y esto qué ofrece? ¿Algún problema? No. El problema es si esta es la conducta recurrente que se va perpetuando en nuestro proceso, que no es negarse a enriquecerse por otras formas de ver, sino que se convirtió en una especie de consumismo o de turismo espiritual, que por supuesto, como el turismo en general, de espiritual no tiene nada. El turismo de la compra, el turismo de la permanente recreación de los sentidos en busca de placeres transitorios que nos dejan más vacíos que antes. De ese turismo estoy hablando. También si no me entrego a vivir mi religiosidad enteramente, puede que viva en contradicción, que permanentemente me sienta fastidiado por la contradicción interna. Si uno come una fruta, es bueno llegar al hueso, al carozo. Eso tenemos que hacer con la religiosidad. Vivirla tan a fondo y con la mayor coherencia posible que lleguemos al núcleo de esa religión, de ese camino. ¿Cuál es el núcleo? En todas las religiones que conocemos, al menos nosotros, la mística. En el núcleo de toda religiosidad se encuentra un misterio que sólo quienes se han entregado enteramente llegan a intuir y a vivenciar. Bueno, ya no les doy más la lata, no les doy más charla. Mm, Para, para, para no quedármelo guardado, aunque ya es abundar demasiado con esto de los puntos de vista. Fíjense, tomemos el ejemplo de Juancito. Juancito, un vecino. Mi vecino Juan. ¿Qué es Juan? Un físico me puede decir, Juan es un conjunto de átomos con los protones, los neutrones, etcétera, incluidos, en permanente interacción energética con fuerzas que mantienen unidos esos átomos, y eso es Juan, tu vecino. Y difícilmente pudiera uno decir que este físico me está mintiendo, está diciendo la verdad. La verdad hasta donde podemos conocerla hoy en el mundo de la física. Pero viene otro y me dice, no, pero Juan está hecho de moléculas. Mirá, tiene carbono, oxígeno, tiene distintos elementos químicos que están formados por conjuntos de moléculas que forman tejidos. Y también estaría diciendo verdad, de la misma persona. Otro viene y me dice, otro más médico, más fisiólogo, me dice, no, Juan es músculo, huesos, sangre, médula, mucus, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Juan. Bueno, desde tu punto de vista es cierto, también es cierto. Pero viene la esposa de Juan y me dice, no, Juan es un ser humano, es mi marido, es padre de 3 hijos, es agricultor y además es muy buena persona. Y tiene razón. Podríamos decir, no, otro punto de vista, Juan es un miembro de la raza humana, punto, fin. Viene otro y dice, no, es argentino, tiene 60 años, es así y asá. Eso es el punto de vista, que implica planos diferentes del zoom con que miramos. Por ejemplo, de diferente nivel de conciencia se ve una realidad. Según mi nivel de conciencia es la realidad que veo. ¿Qué quiere decir nivel de conciencia? Según el grado de atención y por lo tanto de amplitud y profundidad de lo que percibo, según el nivel de conciencia, es lo que veo. Esto en la religión, imagínense en la religión, el lío que hay. ¿Cómo se resuelve este lío? Dándome cuenta que la religión está abarcada también por el punto de vista del practicante o del
del que da la homilía, del que proclama la fe. A mí se me resuelven así los conflictos, no me preocupa, porque me doy cuenta de esta situación de los puntos de vista. Así que ahí tenemos algo importante. Y hemos de reconocer también, imaginemos 100 personas en una misa, que cada una de esas 100 personas, aunque le esté rezando a Jesucristo, están rezando a 100 Jesucristos distintos. ¿Cuáles? El de cada uno. Ambos rezamos a Jesucristo. Los dos creemos en Jesucristo, los dos admiramos a Jesucristo, etcétera. Pero el Jesucristo que yo imagino, que yo siento y que yo practico es diferente al tuyo. Aceptar esto creo que es bueno. Bueno, eso es todo. Desde ya, la fraternidad está abierta a que cualquier participante pueda hacer un vídeo y lo ponemos en este mismo lugar, en el mismo canal. Esto es muy, muy bueno, sería muy enriquecedor. Así que ahí tienen abierta la invitación. Igual hay una página dentro del blog que es relativamente nueva que se llama Miembros. Entonces ustedes que se sienten miembros, el que se sienta miembro, me puede enviar contenidos, sus fotos, sus libros, sus escritos, su experiencia, lo que quiera, para agregar en una página que llevará tu nombre, dentro de la página de miembros. Ahí, por ejemplo, está la página del Padre José Antonio, donde puse su blog, la página de Pepe Guirado, donde están sus retiros, sus actividades próximas, etcétera. Estamos haciendo la propia página con nuestros propios contenidos, la del Padre Juan María de la Torre, y eso con cualquiera de ustedes, ¿m? Cualquiera de ustedes que quiera comunicarse a los demás. ¿Por qué no? Amigas y amigos, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.